Buenas noches, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Efesios 5 del 21 al 33. Cuando lo encuentren lo leemos en voz alta. Vamos a leer un versículo yo y un versículo ustedes. Vamos a hacerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Para santificarla y a habiéndola fin purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a seguir leyendo hasta el 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Ya saben que yo soy bien burro, pero esperemos que Dios hable por medio de su palabra y ya nos ha hablado. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora te agradecemos la vida, la salud, tu bondad, tu misericordia infinita, Señor. Y en esta hora queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas, Señor. Padre, queremos pedirte por eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios comienza diciendo en esta porción, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, hay que someternos unos a otros en el temor de Dios. Y algunos han dicho o piensan que este pasaje o que este versículo en particular habla del sometimiento mutuo, o sea, que todos se sometan a todos, unos a otros, pero otros dicen que las palabras griegas contenidas en este versículo, cuando dice que unos se sometan a otros, no quiere decir que otros se sometan a unos, ¿okay? Sino que está hablando de dos grupos de personas y que un grupo tiene que someterse al otro. Y conforme vamos leyendo el pasaje, pues va diciendo las casadas a los casados, a los esposos, los hijos a los padres. Pero sería muy insensato decir que el padre se tiene que someter a los hijos. ¿Sí? Aunque en la sociedad actual eso ocurre, existe lo que llaman los psicólogos el síndrome del niño emperador, y que los papás hacen lo que el niño dice. Por ejemplo, si Zayn llora, nosotros ahí, y si Zayn dice, dame el cuchillo, y no hay que darle el cuchillo, pero él grita, entonces pues le damos el cuchillo y nomás ahí estamos cuidando que no se lastime.
Y no, pues eso es lo que llaman el síndrome del niño emperador. Los padres vienen a ser un siervos de los hijos. Eso es una corrupción de la sociedad. ¿Sí? El degenere que ha venido por causa del pecado en el mundo ha llegado a esos extremos, que ahora en lugar de que los hijos obedezcan, son los padres quienes obedecen. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. ¿Sí? Nos enseña que los hijos deben de obedecer y honrar a sus padres. Bueno, vamos a ir viendo. Entonces, estas son las dos corrientes de interpretación de este pasaje. Unos dicen que unos a otros y otros a unos. Pero dicen otros que no, que el someterse unos a otros no implica que los otros se sometan a los unos. Entonces, y comienza diciendo el 22, las casadas, ¿sí?, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y por qué dice a sus propios maridos? Pues como que es una obviedad, ¿no? A sus maridos o propios maridos. Bueno, entonces dice aquí que las casadas están sujetas a sus propios maridos, así como al Señor. ¿Qué tanto se debe someter la mujer casada a su esposo? Bueno, pues dependiendo de qué tanto ella obedezca al Señor. ¿Sí? El Señor dice obedece. Si a la mujer le importa agradar al Señor, se somete a su marido. Si no le importa agradar al Señor, entonces hace lo que le da la gana y no se somete al marido. Pero en todos los casos, tanto de casadas y casados como de hijos y padres, se aplica también este principio. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, mientras el marido se apegue a la ley de Dios o no se salga de la ley de Dios, pues en todo esta sujeción. Pero si el marido quiere una cosa que no va de acuerdo a la ley del Señor, entonces en este caso la mujer tiene derecho a decir, no, es que esto no lo voy a hacer porque Dios quiere de mí otra cosa distinta. Por ejemplo, no podría el marido pedirle que mienta. Oye, pues echa una mentirita para mi beneficio, ¿no? No puede uno pedir a su mujer eso, y aunque diga, es que te tienes que someter a mí, sí, pero la obediencia primaria es al Señor. Y si va en contra de los principios cristianos, entonces en ese caso la mujer puede resistir. Pero en caso contrario, ¿sí? No, pues no quiero que me cocines frijoles, quiero que me cocines un arrocito. Bueno, pues aunque yo quería hacer los frijoles o ya estaba lista para hacer frijoles, voy a hacer un arrocito y eso no se sale de la ley de Dios, está dentro de sus parámetros. Sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces nos da un orden que hay en la iglesia y que hay en la familia también. De la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí?, en un matrimonio ideal cristiano, el marido es cabeza de la mujer. El marido tiene la responsabilidad de guiar a la familia espiritualmente. ¿Sí? Esto es el ideal. Hay casos que sucede lo contrario. ¿Sí? Y no solamente dentro de la familia, sino muchas veces en las iglesias también sucede. Y a veces es porque la mujer es rebelde, pero a veces es porque el hombre no asume su llamado que Dios le ha dado. Entonces es el hombre el quien ha dejado la responsabilidad de ser cabeza, no quiere ser cabeza, eso es muy difícil. Y si el hombre no quiere obedecer a Dios, ¿sí?, y el hombre no quiere enseñar a los hijos sobre Dios porque él le gusta vivir de otra manera, entonces pues la mujer toma ese lugar de cabeza. No es el ideal, pero se sucede, ¿sí?, por causa del pecado del hombre. Y entonces, si el marido no sigue a Dios y no enseña a su familia a seguir a Dios, pues la mamá toma ese papel y viene a ser
el pastor o el sacerdote de la familia, ¿sí? Viene a ser quien educa a los hijos en el camino de Dios y muchas veces incluso llega a ganar al esposo, ¿sí? Como dice la palabra de Dios en Pedro, las casadas estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, buenas noches, les digo, tanto en la iglesia como en la familia sucede, ¿sí? Hay veces que la iglesia, Dios estableció a pastores, no a pastoras. Pero ¿qué sucede? Que a veces hay grupos de creyentes donde no hay varones, ¿sí? Se les ha compartido el evangelio a los varones del pueblo, pero no se han acercado. Entonces una mujer viene a ser el líder, la líder, ¿sí? O si hay hermanos, o si hay algunos creyentes, pero no quieren asumir su papel, no quieren enseñar, no quieren predicar, no ejercen sus dones. Y entonces Dios levanta una de las mujeres que tome el lugar, ¿sí? Entonces, en ocasiones es porque la mujer se quiere trepar por encima del hombre, tanto en la familia como en la iglesia. Pero a veces no es que la mujer se quiera trepar, a veces es el hombre que no cumple su llamado, ¿sí? Y entonces, al no haber en el hogar o en la iglesia un varón de Dios, ¿sí? Un varón piadoso, un varón que ejerza su llamado, que obedezca al llamado del Señor, pues es la mujer quien viene a tomar ese lugar. ¿Sí? Pero entonces nuestro pasaje, hablándonos de la situación ideal, dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, sabemos que Cristo dio su vida por el rescate de la iglesia. Cristo salvó a la iglesia y la iglesia viene a ser el cuerpo del Señor. Mientras que el Señor es la cabeza de la iglesia tiene que hacer lo que el Señor dice, ¿sí? Nuestro cuerpo nos obedece. Si yo quiero apretar esta botella, la aprieto. ¿Por qué? Porque la mano hace lo que la cabeza dice. Pero si yo la quiero soltar, la mano obedece. Entonces, eso es lo que quiere decir que el Señor es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene que hacer la voluntad de Cristo. Y sigue diciendo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? Y luego habla a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Ahora, hablando de los hombres tienen que amar a sus esposas. ¿Y de qué manera? Pues tanto como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida por ella. Entonces, así debe de ser el amor del esposo a su mujer, ¿sí? Sacrificial, ¿sí? Desvivirse por ella, muy sacrificial, dar su vida por ella, ¿sí? Pero ¿qué más hace Cristo por la iglesia? Cristo la sustenta, Cristo la cuida, ¿sí? Y es lo que un marido tiene que hacer por su mujer, sustentarla, cuidarla, ¿sí? Defenderla, protegerla. Pero Cristo murió por la iglesia, sigue diciendo, para santificarla, ¿sí? Para hacerla santa. Nosotros éramos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, no solo para que nos fuéramos al cielo, y oh, qué suave, ya nos vamos al cielo, ya fui perdonado. Sí, Cristo murió para que yo fuera perdonado, pero también Cristo murió para que yo fuera santificado, ¿sí? Para santificarme a mí y santificar a cada uno de sus hijos, cada uno de los miembros de la iglesia, hacernos más a la imagen de Él, ¿sí? Para apartarnos del pecado y hacernos vivir una vida recta. Para eso murió Jesús.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, Cristo nos hace santos, Cristo nos purifica por medio de la lectura y el conocimiento de este libro, ¿sí? Leemos este libro, vemos lo que Dios quiere de nosotros, nos arrepentimos porque no lo hemos hecho así. Nos arrepentimos y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, y en momentos de tentación, en momentos de debilidad, el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos leído en este libro, lo que hemos aprendido, y nos dice: por ahí no, ¿sí? Vente por acá, no hagas eso, hazlo así. Pero si no leemos la Biblia, no leemos la palabra de Dios, entonces ¿qué cosa se nos va a recordar en los momentos de debilidad? Entonces, Cristo nos santifica, ¿sí? Pero dice que por el lavamiento del agua, por la palabra. Y a fin de presentársela a sí mismo aquí en la iglesia, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces la responsabilidad del hombre cristiano es grande. Dios quiere que el hombre cristiano ame a su mujer como a sí mismo cuerpo, ¿sí? Pero más de eso, pues leíamos, quiere que el hombre sea cabeza de hogar, ¿sí? Que sea la cabeza de su esposa, y que nos dice: nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, ¿sí? La cabeza no dice, no le pide a los puños que golpeen al mismo cuerpo. Al contrario, que se soben cuando me duele aquí, me sobo, ¿sí? Que hace la cabeza. Entonces, ese sometimiento no es un sometimiento a golpes, no es un sometimiento forzado, sino es un sometimiento en amor, ¿sí? Con nuestra cabeza quiero lo mejor para nosotros mismos. Así el hombre debe de querer lo mejor para su mujer. Pero Dios le ha dado al hombre también la responsabilidad, decíamos ahorita, de guiar a su familia en el temor del Señor, ¿sí? Y si en muchos hogares la mujer lo tiene que hacer, Dios le va a pedir cuentas a ese hombre. Bueno, ¿tú por qué no fuiste un guía espiritual para tu familia? ¿Por qué no guiaste a tu esposa? ¿Por qué no guiaste a tus hijos? ¿Por qué tu esposa tuvo que tomar ese lugar? Yo te lo encargué a ti. Entonces dice, así también los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Lo hace uno por su propio bien. Es mejor tener una esposa contenta que tener una esposa amargada, ¿sí? Si tienes una esposa contenta, te estás amando a ti mismo, te estás beneficiando a ti mismo, ¿sí? Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces dice, ama a tu mujer como a tu mismo cuerpo. Y dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, nadie se odia a sí mismo, ¿sí? Ahora se ha metido una idea en la iglesia, ¿sí?, que viene de la psicología. Dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y que dice, no, pues primeramente te tienes que amar a ti mismo para poder amar a tu prójimo. Sí, pero no es un mandamiento que te ames a ti mismo, es algo que ocurre. La Biblia no dice que te ames a ti mismo, dice que lo da por hecho, que nadie se odia a sí mismo, nadie se aborreció jamás a su propia carne, ¿sí? ¿Qué hacemos? Pues como lo mejor porque me gusta comer bien. ¿Qué hacemos?
Pues me tomo mi buen descanso porque me lo merezco, ya trabajé demasiado. ¿Sí? Porque amamos nuestro cuerpo, amamos nuestra carne, ¿sí? La sustentamos y la cuidamos. Y es lo mismo que el marido debe hacer con su esposa, sustentarla y cuidarla. Si dice que la ame como a su mismo cuerpo. Sigue diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Sí? Cristo sustenta y cuida la iglesia y nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces se nos dice aquí que el hombre ame a la mujer y que la mujer respete al varón, respete al hombre. Así lo dice nuestra Biblia. Y otra vez dicen los que saben de griego, yo no sé, a lo mejor me engañaron. Pero que la traducción más correcta sería, el marido ame también a su mujer para que la mujer respete a su marido. Ese respeto se gana con amor, no se impone a golpes. Un pastor predicando sobre este pasaje dijo que, pues que él era americano, pero hablaba un poco de español, o habla español, que leyó, creo que, no me acuerdo si 10 Biblias o 15 Biblias en español tenía en su casa, ¿sí? Y ninguno lo traducía bien, y leyó sus 15 Biblias en inglés también, o 10, no me acuerdo, pero era el mismo número de Biblias en español y en inglés, y que solamente 2 lo traducían bien, de esa manera, para que la mujer respete a su marido. O sea que el respeto de la mujer al marido, que aquí se manda, ¿sí? El marido se lo debe de ganar con el amor hacia la mujer. ¿Sí? Bueno, prosigamos, sigue diciendo, porque algunos dicen, bueno, es los casados, yo no soy casado. Bueno, algún día lo serán. ¿Sí? Y es bueno que vayan sabiendo, bueno, ¿qué me toca como mujer o como hombre cuando tenga una pareja, o ya los que ya tenemos una pareja, una esposa, ¿sí? Pero ahora viene a los hijos, ¿sí? Porque este pasaje habla de toda la familia, incluso más adelante, después de los hijos, habla y de los padres, también habla de los siervos y de los patrones, pero eso lo veremos en otra ocasión. Ahorita quiero enfocarme en la familia. Y entonces dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, nuevamente, pues se aplica el principio, ¿verdad? Obedecer al Señor antes que a los hombres. Claro que si mi padre o mi madre me mandan a decir mentiras o a robar por ellos o a perjudicar a alguien, pues no lo voy a hacer porque el mandamiento de Dios es primero, es sobre eso. Pero fuera de ahí, a todo lo que vaya acorde a la voluntad de Dios, el hijo debe de someterse a sus padres. Que, oye, fulanito, saca la basura. ¿Qué voy a decir? ¿Qué vas a decir? Yo ya la saqué, ahora manda a mi hermana. ¿Por qué a mí siempre me mandas a la tienda y a mi hermano nunca lo mandas? No, nada de eso. ¿Sí? No nos toca a nosotros decir, no le toca a los hijos decidir cuándo sí, cuándo no, o a quién de sus hijos debe de mandar el padre. No, a los hijos no les toca eso. ¿Sí? Los hijos deben de obedecer en el Señor a vuestros padres, que, oye, ve a la tienda. Sí, mamá, corriendo. ¿Sí? Que te traigo, okay. Tráeme un jabón. Muy bien, un jabón. ¿Qué más, mamá? ¿Qué más quieres que te traiga? Nada más el jabón. Ok, ahorita vengo. ¿Sí? Espérame tantito nomás, mando esta tarea. Ahora sí, ya voy. Sí, porque a veces no se puede inmediatamente, ahí se pierde la conexión o lo que sea, y
claro que sí, mamá, espérame un minuto. Pero no, tampoco es de que, sí, ahorita al rato, y ese al rato nunca llega tampoco. Es tratar de lo más rápido que se pueda, ¿no? Y bien, y de buena gana, ¿sí? No rezongando, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, hijos, obedezcan en el Señor, ¿sí? Es lo que le decía ahorita, ¿sí? Mientras vaya dentro de la voluntad de Dios, todo lo que los padres digan, vamos, y dice, porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Bueno, porque primeramente el Señor dice que así tiene que ser, que el Hijo obedezca al Padre, y nada más por ese hecho es justo que lo hagamos. Pero además de eso, los padres nos dieron la vida y sacrificaron tantas cosas por nosotros, así que es justo que nosotros les obedezcamos. Bueno, como hijos, ahora a mí me toca ya como padre, es justo que él aprenda a obedecerme, chiquillo, aprende a obedecerme, ¿sí? Porque eso es justo. Bueno, en una ocasión escuchaba un pensamiento que decía, no te metas en mi vida, ¿sí? Y el padre le estaba diciendo, o la madre, diciendo al hijo, ¿verdad? No te metas en mi vida, me dices, y se te olvida lo que tuve que abandonar para tenerte. No te metas en mi vida y no sabes que yo sentía náuseas y vomitaba y te cargaba y era difícil para mí sentarme y caminar mientras estabas en mi vientre. No te metas en mi vida, pero yo me despertaba a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana cuando algo te dolía y no me dormía hasta que lograba calmar tu enfermedad, tu dolor, te alimenté, te mandé a la escuela, etcétera, etcétera, y no te metas en mi vida, pero yo hice esto por ti. Y termina diciendo, no, hijo, yo no me metí en tu vida, tú te metiste en la mía. Y fue lo mejor que me pudo pasar, ¿sí? Y mientras yo viva, me voy a seguir metiendo en tu vida para que seas un hombre o una persona de bien, ¿sí? Entonces, es justo que como hijos, ¿sí?, sean obedientes por todo lo que sus padres han sacrificado por ustedes, ¿sí? Les han dado cariño, les han dado alimento, les han dado educación, y si hubieran necesitado quedarse sin comer, lo hubieran hecho por ustedes. Sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Tú empiezas a leer la lista de los mandamientos y empiezan, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primero, no te harás imagen, segundo, no te inclines a ellas, acuérdate del día de reposo, ¿sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y mandamiento tras mandamiento, pero llegas a honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente, y está el mandamiento, pero también está una promesa para que tus días en la tierra se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces aquí nos vuelve a recordar la promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Le agrega algo más. Si honras a tus padres, te va a ir bien. Además de que tu vida se alarga, se alargará. Y por un lado, pues hablándolo naturalmente, ¿sí?, como los padres ya vivieron y tienen experiencia, pues lo que nos ordenan nos va a evitar meternos en problemas y eso nos puede alargar la vida, ¿sí? Si tu padre te dice que no andes en los vicios, pues si vives una vida sana vas a vivir más, ¿sí? Entonces, hablando naturalmente, sencillamente por la sabiduría que nos mandan, eso nos va a dar una vida mejor. Pero además de lo natural, pues está la bendición espiritual. Dios mismo
promete bendición para el hijo que honra a sus padres. Y honrar, pues es que el nombre de los padres sea bien visto por causa de la conducta de los hijos. ¿Sí? Sí, esta muchachita Yuri, qué buena muchacha. No, pues es que su mamá la educó bien. Pues es que es hija de Toña, pues por eso. ¿Sí? Entonces, pero en cambio el hijo desobediente, no, pues esa es la educación que reciben en su casa, dicen los maestros, ¿verdad? Se nota lo que les enseñan en su hogar, ¿sí? Al rebelde, al malcriado, ¿sí? Entonces, no solamente el hijo queda mal, sino hace quedar mal a los papás. Entonces, aquí nos dice que debemos de honrarlos, ¿sí? Siendo obedientes, siendo respetuosos, ¿sí? Jesucristo nos dice algo más, ¿sí? De la honra a los padres, que incluye también cuando ya nosotros somos grandes y nuestros padres son más viejos, así como nos sustentaron de niños, ahora a los hijos les toca sustentar a los padres cuando ya son viejos, cuando ya no pueden trabajar. Bueno, y dice el 4, y usted